Vamos a elaborar nuestro primer gráfico o nuestra primera visualización para tener en cuenta los elementos que intervienen y los pasos que debemos realizar. De allí en adelante ya podemos realizar 2, 3, 5, 10 gráficas dentro del mismo lienzo, pero vamos a especificarnos en esta primera para poder entender la compilación visual, ¿sí? Lo que corresponde a sus características y los elementos que intervienen. En este caso vamos a traer un archivo de Excel, está ahí en la plataforma. En este archivo nos va a indicar que la tabla está conformada. Ya sabemos que mientras tenga la pinta azul o esta fila azul, significa que el sistema lo considera como una tabla y los datos se pueden manejar. Las otras que no tienen esta parte azul, no hay que tenerlas en cuenta porque él no lo considera estructurado. Este tiene un periodo, tipo de producto, región, ingresos y gastos. Con este, elementalmente, vamos a hacer un gráfico para que podamos entender este preliminar. Le damos clic en cargar y él asume la información y mira que en la parte derecha de la pantalla, aquí aparece la tabla y los campos que tiene el archivo de Excel. Vamos ahora a darnos cuenta que puedo yo contraer esta parte de filtros, que la vamos a ver más adelante, la de visualizaciones, pero al contraerla, pues, esta es la principal de trabajo y aquí están los datos. Decía en un video anterior que estas tres visualizaciones son muy importantes. Esta es la vista del informe, la que contiene el lienzo. Aquí están los datos, está la vista de datos, que prácticamente este es el query dash, o sea, la construcción o cómo él convirtió la información de Excel, la trae a Power BI. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que más adelante que vamos a ver el traslado de la información y la modificación, podemos manejar estos datos. Mira que aquí él lo trae con muchos decimales y no tiene puntos de miles, o de pronto si queremos indicarle qué es dinero. Esto es en Power Query. Y acá en este otro botón se mira el modelo y las tablas para poder hacer relaciones. Para aquellos que tienen un mejor conocimiento de bases de datos, aquí podemos hacer relaciones de uno a varios o de varios a varios cuando hacemos complejidad para poder combinar más tablas. O sea que aquí podemos ir trayendo más tablas y podemos irlas combinando, pero siempre y cuando tengan índices y patrones que permitan hacer ello. Por ahora entonces vamos a nuestra primera gráfica o primera visualización. Vamos a tomar de estos gráficos aquella que dice gráfico de columnas agrupadas. Usted da clic aquí y te vas a dar cuenta que crea un espacio donde vamos a desarrollar el primer gráfico o el gráfico que deseemos. Aquí debemos entender que es un plano cartesiano donde va a tener información en el eje X y en el eje Y. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Tomamos el campo que va a ir en el eje X. En este caso, no se olvide que es de quién hablamos. ¿Sí? Es los elementos, o podríamos decir la parte textual del gráfico que vayamos a hacer. Yo voy a hablar de los productos o el tipo de producto. Yo lo puedo, mira, sosteniendo el clic del mouse, lo puedo llevar al eje X y suelto. O también, en su defecto, podemos, aquí está, mira, marcado ya, podemos desactivarlo o simplemente dar clic aquí sin arrastrarlo y él se ha colocado en el eje X. El primer elemento que yo marco va al eje X y para poder
complementar el gráfico se requiere un dato para Y, o sea, el dato numérico. Si decíamos que del eje X es de quién hablamos, el eje Y es cuánto hablamos. Es prácticamente la parte numérica. De allí que llevaríamos ingresos, voy a hacer uno de ingresos, acá al eje Y. Y mira, el gráfico ya se realizó. De la misma manera, si usted desactiva, lo desaparece el valor o lo puede activar. Él sabe que ese es un valor numérico e iría al eje Y. Podemos extender este objeto, lo voy a extender y lo podemos mover dentro de nuestro lienzo. En la parte superior de la gráfica encontramos unos punticos, que es lo que me permite un menú adicional. Hay que tener en cuenta que el gráfico siempre él lo va a determinar. Suma los ingresos, los totaliza y coloca de mayor a menor. Así que esta información la podemos organizar de distintas maneras. Mira que en los puntos que dice más opciones, damos clic y podemos decirle que me ordene por eje, no por la suma de los ingresos, para que no solo aparezca de mayor a menor, sino también podemos hacerlo por el tipo de producto. Entonces da otro orden que es el posible que queramos ver. También podemos darnos cuenta que podemos hacer en ordenar eje, podemos colocarlo descendentemente o ascendentemente. Lo voy a colocar de manera ascendente y mira que los productos irían accesorios, aplicaciones, etcétera, de A a Z. Si nosotros acercamos el mouse a cada una en este caso de las columnas, me va a colocar el valor de los ingresos que acumula cada uno de estos elementos. Tenemos entonces en esta parte, si quisiéramos y tenemos varios gráficos a la vez, como lo que se viene a hacer dashboard, entonces si yo quisiera solo ver la información de este gráfico, porque está muy pequeño, entonces tomamos el modo enfoque. Al dar clic en el modo enfoque, solo te muestra ese gráfico para que se analice a mayor brevedad o con mayor facilidad. Volvemos al informe dando clic en la parte izquierda superior en este botón. Listo. Lo que es filtros se trabaja de una manera más eficiente en esta parte. Si tú das clic en una de las partes blancas del lienzo, ya queda el gráfico ya determinado y ahora vamos a ver especificaciones de este mismo gráfico. Dentro de las visualizaciones, para yo poder trabajar el gráfico de manera distinta, lo marco y mira que los puntos equilaterales se han activado. Esto nos va a permitir cambiar a nosotros de modelo de gráfico. Barras agrupadas, hay que tener en cuenta que estas son columnas y las columnas se trabajan de manera vertical y cuando hablamos de barras es de manera horizontal. Aquí tenemos columnas apiladas, aquí tenemos de barras apiladas. Cuando hablamos de apiladas es que tienen un doble valor en el eje X. ¿Sí? Entonces, cuando yo le quiero dar un valor, o sea que el dato de X tiene dos valores, entonces eso tenemos que transformarlo en apiladas. ¿Cómo coloco un valor adicional para cada una de ellas? Por ejemplo, he colocado aquí la suma de ingresos en el eje Y. También puedo traer los gastos. Lo coloco aquí debajo, sosteniendo el clic del mouse, y mira que ahí ya me trabaja los dos datos dentro del mismo elemento de X. Estos son apiladas. Y cuando queremos independientemente, ahí sí trabajamos agrupadas para que muestre la doble información
Aquí lo habíamos dicho que sea barras y aquí en este columnas. Podemos también quitar uno de los elementos numéricos que hemos colocado. Aquí está en el eje Y que tiene la suma de ingresos y la suma de gastos. Yo lo puedo eliminar con esta X. Voy a quitarle los gastos. Y ahí queda en el eje Y únicamente los ingresos. Ahora, aquí está sumando todos los ingresos. Mira, puede ser que requieres otra variedad del dato. Das clic aquí en esta flecha y puedes decirle que mejor te muestre promedios. Puedes indicarle que te busque solo los valores mínimos, valores máximos y el número de veces o el recuento. Y otras funciones que aparecen de esta manera. A la vez, también me permite quitar el campo, que es como decir, dar un clic en esta X para eliminarlo. Voy a dejar que me trabaje la suma. De la misma manera, este elemento o este gráfico que ya hice, lo voy a colocar aquí más pequeño y puedo dar clic en una parte blanca y a la vez puedo tener en este mismo lienzo las gráficas que yo quiera. Como ustedes han podido ver, un dashboard en internet que tiene muchísimos gráficos explicativos. Entonces yo voy a colocar otra gráfica, por ejemplo. Voy a hacer una gráfica tipo circular o tipo pie, donde voy a utilizar la región y los ingresos. Ahí estaría el valor que corresponde a la región, ¿sí? A la región y este dato numérico de la valorización. Decía que este gráfico, si yo quisiera verlo más detallado o verlo ampliado, entonces simplemente utilizo modo enfoque y en la presentación se miraría mucho mejor el detalle. Puedo ir indicando los datos. Vuelvo al informe. También no solo puedo ir buscando el elemento e ir colocándole los ejes. Yo puedo tomar, si quiero esta misma gráfica, o sea, con los mismos datos de X y los mismos datos de Y, recuerden que esta gráfica estaba conformada por el tipo de producto y la suma de los ingresos. Entonces, yo quisiera tener esta misma gráfica quiero tener los mismos datos de esta gráfica en otro tipo de gráfico. Entonces, mira, lo marco, copio con control C y con control V pego, y entonces a este nuevo gráfico lo muevo, y a este, teniéndolo marcado, le puedo cambiar el tipo de gráfico. Mira. Lo voy a hacer una vez más. Lo marco, control C, control V, y lo voy a llevar acá abajo. Y le puedo colocar otro modelo de gráfico. Ese es de cascada. Más adelante entenderemos cómo hacer cada uno de ellos que tengan mejor sentido. Y la graficación en este momento ya es integral porque usted marca este dato, ¿sí? Y en todos los gráficos va a cambiar y solo indica el dato que estoy buscando. Mira, música, celulares y todo cambia. Si quiero volver a que todo funcione igual, donde he escogido doy doble clic y todo queda igual. Lo mismo si tomo de otro gráfico.
hemos realizado nuestro primer objeto visual.